Mi padre me echó de la empresa familiar, nombrando a mi hermano mayor como su único hijo y heredero. 10 años después, cuando él llevó a la empresa a la bancarrota, vienen a pedirme ayuda al descubrir que yo, el hijo que rechazó, soy su principal competidor. Me llamo Leonardo Rivas, tengo 34 años y siempre he creído en el valor del trabajo honesto. Desde que era un adolescente, crecí bajo la sombra de una familia que parecía perfecta desde afuera. Un padre imponente, un hermano mayor que todo lo tenía fácil y yo, el hijo menor, siempre un poco relegado, aunque nunca dejé de esforzarme. Mi vida profesional comenzó en la empresa familiar, Rivas y Sea, una compañía de logística que mi padre, Eduardo Rivas, había construido desde cero. Durante años creí que mi lealtad, mi dedicación y mi pasión por el negocio me abrirían las puertas a un futuro sólido. Siempre fui generoso, hasta ingenuo, en la manera de manejar las relaciones y los negocios. Creía que la familia lo era todo, que la sangre pesaba más que cualquier cálculo económico. Nunca cuestioné demasiado las decisiones de mi padre, aunque sí sentía a veces que miraba con cierto favoritismo a mi hermano mayor, Álvaro. Pero me decía a mí mismo, paciencia, Leonardo, todo llegará. Hasta que un día, aquel día que todavía me quema por dentro, mi mundo se vino abajo de golpe. Recuerdo que era una mañana fría de otoño. Entré en la oficina principal con la habitual mezcla de entusiasmo y nerviosismo, preparado para presentar un plan de expansión que había estado desarrollando durante meses. Mi padre, sentado tras su escritorio, me miró con esa expresión que nunca supe si era desaprobación o desprecio, y sin más me dijo, «Leonardo, quiero que sepas algo. A partir de hoy, la empresa ya no tiene cabida para ti. Álvaro será mi único heredero. Considera esto definitivo». Me quedé helado, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Mi hermano, que siempre parecía más torpe que yo en los números y menos apasionado por la empresa, sería ahora la cabeza de todo lo que yo había soñado liderar. Mi padre no necesitó dar más explicaciones. Mis súplicas, mis argumentos sobre mi dedicación y los años que había invertido cayeron en saco roto. Aquella conversación terminó con un portazo que aún resuena en mis recuerdos. Los días que siguieron fueron un torbellino de humillación y tristeza. Salí de la oficina por última vez con la sensación de fracaso, y sin que me pueda sorprender, nadie de mi familia me llamó para darme su apoyo. Para ellos yo había sido una decepción. Me alejé, me mudé a un pequeño departamento en la ciudad vecina y empecé desde cero, trabajando en empresas ajenas, aprendiendo a desarrollar mi propia red de contactos y sobre todo a construir un carácter que no dependiera de la aprobación de mi padre. A pesar del dolor, había algo dentro de mí que se negaba a rendirse. Cada noche repasaba mentalmente los errores y las oportunidades perdidas, y poco a poco fui entendiendo que el desprecio de mi padre no iba a determinar mi destino. Me convertí en un empresario independiente, fundando mi propia firma de logística y transporte, enfocada en innovación tecnológica y eficiencia. Lo que comenzó como un proyecto modesto se convirtió, con esfuerzo y estrategia, en un competidor formidable para Rivas y Sea, aunque en ese momento yo no podía ni imaginar que algún día esa misma compañía vendría a suplicarme ayuda. Mientras tanto, Álvaro disfrutaba de la vida cómoda que mi padre le había entregado. Escuchaba rumores de la oficina familiar a través de contactos y me llegaban historias de despilfarro, malas decisiones y conflictos internos. Pero me mantenía al margen. Nunca quise aprovecharme de sus errores. Mi objetivo era crecer con mis propias manos, demostrar que podía alcanzar el éxito sin la sombra de mi padre. Nunca pensé que llegaría a escuchar de nuevo el nombre de Rivas y Cía con tanta frecuencia, pero las noticias siempre encuentran su camino. Durante años, mi antigua empresa familiar se había mantenido en la cima gracias a contratos antiguos, la reputación del apellido y la gestión de mi hermano. Pero todo tenía un límite. Álvaro carecía de visión, de disciplina y de lo que siempre fue mi fortaleza, el compromiso con cada detalle. Primero llegaron los rumores de retrasos en las entregas. Luego, los informes financieros filtrados mostraban pérdidas crecientes, inventarios mal manejados y decisiones estratégicas que rozaban la negligencia. A veces escuchaba llamadas de clientes descontentos, contratistas frustrados y proveedores que comenzaban a abandonar la compañía. Cada reporte que recibía por mi propia red de contactos era como una confirmación de algo que había temido, pero nunca deseado. La empresa que mi padre me había arrancado estaba en caída libre.
Un día, mientras revisaba mis propias operaciones, recibí un correo que parecía inocuo, pero que cambió todo. Mi padre, Eduardo, me escribía directamente. La línea de asunto decía: «Necesitamos tu ayuda, hijo». Al abrirlo, mi corazón se encogió y luego se llenó de una mezcla de incredulidad y rabia. El mensaje era breve, casi desesperado. «Leonardo, sé que he cometido errores y que he sido injusto contigo. Álvaro y yo hemos llevado a la empresa al borde de la bancarrota. Necesito que intervengas. Sé que eres capaz de salvar lo que nosotros destruimos». Me senté un momento, con el teclado temblando bajo mis manos. Era la oportunidad de venganza, claro, pero también un dilema moral. ¿Debería ayudar al hombre que me había humillado? ¿Al que me había arrancado mi futuro? ¿O dejarlos enfrentarse solos a las consecuencias de su incompetencia? Decidí que lo mejor era escuchar antes de actuar. Programé una reunión en la antigua sede de Rivas y Cía, ahora un lugar lleno de tensión y desorden, con papeles amontonados y gerentes visiblemente exhaustos. Al entrar, vi a mi padre y a Álvaro juntos, ambos pálidos y con gestos nerviosos. El poder que mi padre siempre había emanado se había debilitado, y mi hermano, que antes se sentía intocable, parecía un niño perdido. «Leonardo», comenzó mi padre con voz temblorosa, «no sabemos cómo llegamos a esto. Tú eres el único que puede salvarnos». «¿Salvarlos?», pregunté, manteniendo la calma. «Después de todo lo que pasó, después de que me echaste de aquí como si no valiera nada». Mi padre bajó la mirada, incapaz de sostenerme. Álvaro, en cambio, parecía más incómodo que culpable, jugando con su reloj de manera nerviosa. Lo sé, hijo, pero esto es serio. La empresa podría desaparecer si no hacemos algo ahora. Te necesitamos». Su tono era suplicante, pero había un hilo de manipulación que no podía ignorar. Me crucé de brazos, observando cada detalle de la sala, recordando los años que pasé intentando ganarme un lugar que nunca existió para mí. Pero también sentí un extraño sentido de poder. Años de esfuerzo independiente me habían convertido en alguien que ahora tenía la ventaja. La balanza había cambiado. Y esta vez, el respeto y la admiración no serían implícitos. ¿Los ganaría o los negaría? Me senté frente a ellos, dejando que el silencio llenara la sala por unos segundos. Era mi momento, mi escenario, y no lo desperdiciaría. Mi padre, acostumbrado a imponer decisiones, ahora parecía pequeño y vulnerable. Álvaro, que siempre sería sentido dueño de todo, estaba visiblemente incómodo, como si por primera vez comprendiera la magnitud de sus errores. «Bien», dije finalmente, «escúchenme con atención. Puedo ayudarles, pero no como un favor». Mi voz era firme, clara, sin rastro de la timidez que alguna vez me definió. «Esto no es una limosna ni una oportunidad para limpiar sus errores. Yo pongo las reglas y ustedes las cumplen». Mi padre tragó saliva y asintió, mientras que mi hermano intentó interrumpirme. «Leonardo, por favor, solo queremos salvar la empresa. Podemos hacer lo que pidas». Lo miré directamente, sintiendo la mezcla de furia y poder que se había ido acumulando durante 10 años. No se trata solo de salvar la empresa, se trata de justicia, de reconocer que yo fui quien ustedes despreciaron. Quiero que reconozcan públicamente mi rol en cualquier reestructuración. Quiero transparencia en las finanzas y, sobre todo, quiero decidir sobre cualquier movimiento estratégico de aquí en adelante. Hice una pausa. Y quiero una participación real en las ganancias. Nada de títulos honoríficos ni promesas vacías. El rostro de mi padre se tensó. Podía sentir cómo luchaba contra su orgullo, pero sabía que estaba atrapado. Álvaro, por otro lado, bajó la mirada, sin palabras. Años de comodidad y privilegios le habían enseñado que yo nunca sería un simple espectador. Esta vez, yo tenía la sartén por el mango. No pasó mucho tiempo antes de que los terceros entraran en escena. Abogados, asesores financieros y algunos socios de mi padre empezaron a presionar. Quienes antes lo habían aclamado ahora cuestionaban cada movimiento, buscando salvar su propia reputación y sus inversiones. Algunos insinuaban que mi intervención podría ser un acto de venganza y que cualquier decisión que tomara debía ser supervisada. Recuerdo claramente la voz de uno de los abogados, un hombre bajo y con gafas gruesas. «Señor Leonardo, entendemos su posición,
pero debe considerar que está tratando con su propia familia. Hay reputación, contratos y responsabilidades legales que pueden complicar cualquier acción unilateral. Perfecto, respondí sin perder la calma. Consideren esto. Si la empresa colapsa, perderán todo. Si no aceptan mis condiciones, no tendrán a quién culpar sino a ustedes mismos. Yo no busco venganza, busco justicia y eficiencia. Y si eso significa reemplazar malas decisiones con mejores, lo haré. Mis palabras resonaron en la sala. Todos entendieron que había pasado de ser el hijo desplazado a ser el jugador principal. La dinámica había cambiado por completo. Por primera vez no me sentía pequeño, no me sentía ignorado. Me sentía dueño de mi destino y del legado que alguna vez me fue negado. Pese a mi control, mi padre intentó una última maniobra, el chantaje emocional. Durante una de nuestras reuniones, con la voz quebrada, dijo: «Leonardo, recuerda que somos tu familia. No quiero que esto se convierta en una guerra entre nosotros. Piensa en lo que hemos compartido, en los recuerdos». Suspiré con el corazón latiendo fuerte. La nostalgia, la memoria de los momentos felices de mi infancia, golpeó un instante, pero el recuerdo del portazo, de la humillación y de los años de lucha independiente me mantuvo firme. «Padre, la familia no se construye a base de favoritismos ni de injusticias. Aprendí a sobrevivir sin su aprobación. Hoy estoy aquí no porque quiera salvarlos por cariño, sino porque sé que puedo hacerlo, y si no, aprenderán a hacerlo solos». Su cara palideció, y en ese momento entendí que aunque él y mi hermano intentaran manipularme, el poder había cambiado de manos. Yo era el que dictaba las reglas. Los meses siguientes fueron una batalla silenciosa. Yo, al frente de la reestructuración, tomé decisiones firmes: auditorías internas, renegociación de contratos y despido de ejecutivos negligentes. Cada medida era un recordatorio del poder que había adquirido y de la distancia que me separaba de la versión de mí mismo que había sido humillada 10 años atrás. Un día, llamé a mi padre y a Álvaro a la sala principal. Esta vez no era una reunión de negociación, era la exposición de la verdad. Puse todos los números sobre la mesa: pérdidas reales, inversiones mal manejadas, errores estratégicos que habían llevado a la empresa al borde de la bancarrota. Cada gráfico, cada informe era un espejo de su incompetencia. «Padre, Álvaro», comencé, con la voz firme, «aquí están los resultados de su gestión. Ustedes subestimaron los riesgos, ignoraron los detalles y confiaron en privilegios en lugar de trabajo duro. La empresa que ustedes destruyeron está a salvo ahora, pero no gracias a ustedes». Mi padre intentó interrumpirme con la típica mezcla de orgullo y desesperación. «Leonardo, esto no era necesario». «Sí, era necesario», lo corté. «Necesario para que entiendan que la confianza ciega y la arrogancia tienen consecuencias. Esta es la realidad que ignoraron». Álvaro se quedó en silencio, con la mirada baja, comprendiendo que los años de comodidad habían terminado, y que ahora yo no solo era un competidor, era el arquitecto que les había ganado por mérito propio. La humillación no era mi objetivo, pero se convirtió en una consecuencia inevitable. La junta directiva, los socios y los clientes que alguna vez dudaron de mí, ahora miraban con respeto. Mi padre y mi hermano no podían ocultar su vergüenza. Incluso algunos de sus antiguos aliados comenzaron a acercarse a mí reconociendo que el verdadero liderazgo y visión residían en quien ellos despreciaron. Un día, mientras mi padre intentaba explicarse ante la junta, lo interrumpí con calma. «Padre, esto no es sobre rencores personales. Es sobre resultados y responsabilidad. Aprendan la lección. Subestimar a alguien por su edad, posición o relación familiar tiene un precio. Hoy pagan ese precio». No hubo gritos ni peleas físicas. La confrontación fue silenciosa, matemática y emocional. Cada acción que yo había tomado demostraba que la competencia, la preparación y la resiliencia eran mucho más poderosas que el favoritismo o la manipulación. Meses después, Rivas I.C.A. volvió a estabilizarse bajo mi liderazgo temporal. Y luego decidí separarme para centrarme en mis propios proyectos, dejando atrás la empresa familiar, pero con la satisfacción de haber demostrado mi valía. Mi padre y mi hermano aprendieron, dolorosamente, que no se puede jugar con el futuro de otros y esperar impunidad. Yo aprendí algo más profundo. El respeto y la dignidad no se mendigan, se construyen.
Aprendí a poner límites claros y a no dejar que la manipulación familiar determine mi destino. La traición puede ser devastadora, pero también puede convertirse en la fuerza que impulsa la resiliencia y la maestría de uno mismo. Ahora, cuando alguien me pregunta sobre mi familia, sonrío con calma. La historia de Rivas y Sea no es solo sobre negocios, es sobre justicia, sobre aprender a valorar el esfuerzo propio y sobre entender que a veces ser el hijo rechazado puede ser la posición más poderosa de todas. A todos los que lean esto, nunca permitan que otros definan su valor. La paciencia, la disciplina y la visión son armas que nadie puede quitarles, ni siquiera aquellos que alguna vez les cerraron la puerta de la vida. Si te gustó esta historia, no te olvides de darle like, suscribirte y activar las notificaciones para nuevos videos.